La máscara de la comedia del arte. Un hombre es menos él mismo cuando habla de su propia persona. Dale una máscara y te dirá la verdad. Oscar Wilde. Toda la vida es sueño. Anthropos anthroskos. Izumo Okuni se llamaba lo que se conoce como Bakashu Kabuki. Minasan, konnichiwa. Yoroshiku onegai shimasu. അമ്പാടി ഗുണം വർണ്ണിപ്പാൻ വമ്പനല്ല അണിരാജന്. Creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. Y los sueños, sueños son. Amigos, qué gusto tenerlos una vez más aquí en la Ruta del Teatro. Y hoy tenemos un gran placer de presentarles a nuestra gran invitada, María Pia Lamberti, especialista en lenguas italianas, doctora, y en la comedia del arte. Ok, muchísimas gracias por haberme invitado, además con esta voz baja y persuasiva, ejemplo y modelo de todas las gripas invernales. Bien, me llamaron para hablar de un fenómeno que ha sido típicamente italiano, pero que se difundió también en el resto de Europa y que partió del Renacimiento. En el Renacimiento hubo renacimiento del teatro, pero en Italia fue sobre todo el gusto de volver a repetir las antiguas obras de arte en latín, en griego, un poco pesaditas, como quien dice. Y también los grandes autores que hubo en aquel momento seguían los ejemplos y modelos de los antiguos, de los clásicos, y hicieron unas obras un poco pesadas de asistir, muy sofisticadas, muy de gente de cultura. En realidad recordamos una sola obra que es de Machiavelli, La Mandrágola, que fue un resquicio de un teatro nuevo, de un teatro dinámico, de un teatro que dijera algo realmente, pero fue una únicamente. Un hecho aislado. Claro. Y entonces se empezó a difundir también un teatro, llamámoslo así, popular. Y surgió así callejero. en la calle. Surgió en la calle, pero terminó entrando también en estas grandes cortes de los grandes señores. Italia no era un país, había muchos pequeños estados centrados alrededor de una ciudad que había tenido un régimen democrático, un régimen de participación ciudadana, pero los ciudadanos participaban inscribiéndose a una arte, que quiere decir oficio, un gremio de producción, de actividad. Entonces, estos artistas callejeros, estos actores que divertían al pueblo con las historias de siempre, ¿puedo decirlo? Con las historias de las telenovelas. Siempre hay dos que se quieren, pero no pueden. Luego hay los que los ayudan, luego hay los que se interrumpen, y en fin, todos felices y contentos al final, ¿de acuerdo? Y entonces, en muchas ciudades libres, que ya tenían un gobierno único de una dinastía que de padre a hijo eran los señores de la ciudad, pero seguían existiendo estas artes que daban el derecho de vivir de una profesión. Sí, a ver, y eso ellos es pidieron importante, ¿no? ser reconocidos como realmente trabajadores teatrales. El derecho de cobrar. Ahí surge el derecho de cobrar como actor. El derecho de cobrar como actor. Entonces es el inicio de la profesionalización de la actuación. La profesionalización. Maravilloso. No en todas las ciudades se los dieron, no todas las compañías, los grupos de teatro. ¿En alguna ciudad en particular, María Pia? Florencia, Roma, de Milán, Turín, Venecia, sobre todo Venecia. Bueno, pero una pregunta, ¿ya tenían máscaras estos personajes en la calle? Mira, el asunto de las máscaras también deriva del teatro romano, del teatro griego. Usaban máscaras porque eran unos amplificadores de voz. Los callejeros, llamámoslos así, que empiezan a finales de 1500 en ciudades donde ya había teatros. Tratemos de entenderlo.
En Italia se construyeron plazas de teatro, fue la primera nación donde se construyó, en Venecia sobre todo, para conciertos, para óperas, para teatro clásico y también para estos grupos reconocidos como profesionales. Entonces puede decir que la comedia del arte es un hijo, es una criatura del teatro clásico que toma las calles. Es más o menos, o sea, sí, porque las temáticas eran las que eran. ¿Y hay autores primitivos? No. ¿Quién crea esta lista de personajes tan influyentes en la historia del teatro? Inicialmente empezaban a representar algo precisamente de teatro clásico, que ya lo había. Eran improvisadores, o sea, en el teatro del arte, en el teatro callejero, se usaba la improvisación. O sea, las historias eran las que sabemos y entonces había unos personajes fijos. La edad, la belleza o los arquetipos. Los arquetipos. Y entonces se empezaron paulatinamente a crear personajes fijos. Por ejemplo, se vienen creando personajes prototípicos del pueblo. O sea, son los servidores, los tranzas, los flojos y los de alta clase, las muchachas hermosas como tú, hacían la enamorada. Los muchachos hermosos como él hacían el enamorado. Y obviamente los padres, los tíos que ya eran viejitos, entonces hacían los personajes mayores. Eran prototípicos. Poco a poco se fueron definiendo con nombres y con vestuario. Y en algunos casos con una máscara que permitiera que actores diferentes hicieran el mismo personaje. Y entonces empiezan a surgir los escultores de máscaras. ¿O cuándo? Sí, se hacían. Las máscaras existían para el carnaval. O sea, se sabía cómo hacerlas, pero son máscaras típicas, o sea, no cambian. Cuando es Arlequín, la máscara de Arlequín es una, la máscara de Brighella es una. O sea, no es precisamente lo que hace reconocible al personaje, a pesar de que el actor sea otro. ¿Es un número limitado de personajes? Sí. A ver, cuéntanos, normalmente son 8, son 2 viejos, 2 mujeres, 2 jóvenes y 2 cómicos. ¿Y los nombres de las máscaras son? Ay, son muchas. Son muchas. Bueno, pero digamos, está Arlequín. Bueno, ese Arlequín es el más conocido. Sí. Arlequín, Brighella, que era también el servidor, pero más fuerte, más astuto. Pantalón, que es el viejo, inicialmente es un viejo verde, aunque se vista de rojo, pero sucesivamente será un viejo bueno, rico y protector de los pobres. Pero inicialmente, y era veneciano. En Venecia veneran a San Pantaleón, pero ellos le dicen Pantaleón en su dialecto. Entonces termina siendo Pantaleón o Pantalón. Y de cómico usaba unas bragas largas hasta el pie, mientras en aquel entonces se usaban calzas y unos calzones inflados. Vamos a hacer una pausa. ¿Por qué los llamamos ahora así? Lo que tú usas o lo que tú usas se llaman pantalones por él. Vamos a hacer una pausa. Amigos, estamos en la ruta del teatro. No se vayan. Amigos, estamos en la ruta del teatro. Conversamos con María Pía Lamberti sobre la comedia del arte. Nos decías, María Pía, que entonces el nombre de Pantalón, originalmente el personaje se llama Pantaleón. Pantaleón, pero pronunciado a la veneciana, Pantaleón. Entonces la E desaparece, usa un vestuario comiquísimo por la época, unas bragas largas hasta los pies, no se usaban, todo vestido de rojo, y poco a poco esta prenda que se hizo muy común y muy moderna, tomó el nombre de este personaje. Platícanos un poco de los personajes. Los personajes, hay una cosa. En todas las ciudades italianas se hablaban vertientes diferentes de la lengua, dialectos exactamente, y estos personajes hablaban el dialecto de la ciudad. Y en cada ciudad se creó prácticamente un personaje prototípico. Nosotros conocemos a Arlequín, que es veneciano, conocemos a Brighella, que es bergamasco, y no conocemos bien
sí en Italia, pero fuera de Italia no. Los otros personajes que son prototípicos de las diferentes ciudades, ¿de acuerdo? Porque eran, obviamente, representaban ¿a qué? Al pueblo barato, al pueblo pobre, al pueblo que tiene que arreglársela para vivir. Entonces, ¿qué hace? Las escenas más cómicas, que dice las frases más cómicas. Hay que recordarnos una cosa, en la comedia del arte no hubo ninguna crítica social. Se desarrolló al máximo en el siglo XVII, que fue el siglo de la máxima represión en toda Europa, en la Europa católica, en la Europa protestante. Fue la Europa del gobierno absoluto, no se podía abrir la boca. Entonces se trata de qué tramas ingenuas. Las tramas cómicas, sobre Canevas, todo. ¿no? Se llaman los Se canevas. llamaban canevas, porque canevas es una tela digamos, de tejido muy ancho, pesado, sobre el cual se borda. Se bordaba, porque hoy no lo hace nadie, pero se bordaba sobre esta tela, que se llama canevas. Entonces se daba un trazado. Los jefes de las compañías de teatro, de las compañías, digamos, legalizada, por decirlo, se recuerda una muy famosa que se llamaban i gelosi, o sea, los celosos. ¿Quién sabe por qué se llamaron así? En lo cual hubo, y por cierto, eso es algo que tenemos que recordar, hubo una actriz famosísima que estuvo en Francia, que estuvo de todas partes, que se llamaba Isabel Landrini. E Isabel Landrini estuvo escribiendo cartas, pero cartas en las cuales explicaba la necesidad de ciertos aspectos de la actuación. ¿Y se encuentran esas cartas hoy en día? Sí, están editadas, se encuentran las cartas de Isabel Landrini. Y fueron las primeras, estas compañías del arte italiana, en tener personajes femeninos interpretados por mujeres. ¡Qué maravilla! Si ustedes piensan que el mismo Shakespeare, todo lo hemos visto en la película, estuvo actuando él también, pero podían actuar únicamente los hombres. Y aquí, pero como en había Italia máscaras, no, ¿era eso el hecho? ella hacía la guapa. iban- Entonces, definitivamente, no. Las máscaras las usaban los personajes cómicos, únicamente. Los servidores, los arlequines. Matamoro. Pero Los no es un zanni, poco se cómico llamaban todo. zanni. ¿No hay una comicidad que contagia todos los aspectos de la comedia del arte? Sí y no, porque tenían también aspectos sentimentales, o sea, casi todos trazados, eran trazados sentimentales. Estos personajes cómicos que tenían un nombre común, que era Zanni, que es casi como decir Juanito, ¿sí? Los Juanitos, los Zanni, eran los que intervenían para comicizar la historia, que podía ser una historia casi siempre sentimental, pero de intrigas, de problemas, de dificultades que se terminaban solucionando al final. ¿De acuerdo? Y mientras tanto participaban estos, que eran los favoritos del pueblo. Pensemos, por favor, en México, a las máscaras tan importantes que hemos tenido. En Cantinflas. Cantinflas no tenía los pantalones bajos, no tenía los medios bigotitos. María así. Pia, vamos a hacer una pausa con este gran punto que tocas, que es nuestro gran Cantinflas y su máscara. Claro. En México, en realidad, no hay una tradición de máscara teatral a la manera de la comedia del arte al improviso. Los grandes artesanos de máscaras teatrales en relación con la comedia del arte al improviso están en Italia. Pero eso no significa que todas las máscaras provengan de Italia. También hay máscaras francesas, hay máscaras españolas. Hablo históricamente, personajes, pues tipos que provienen de otras culturas frecuentemente mediterráneas. Por otro lado, en las culturas de Oriente, la utilización de la máscara es también importantísima, pero tiene una evolución completamente distinta a la de la comedia del arte. Entonces no podríamos confundir, porque finalmente en la comedia del arte al improviso estamos hablando de teatro secular y no necesariamente en los fenómenos teatrales de Oriente hay esa idea de la secularización, al menos no como se entiende en Occidente. Y lo que ocurre con la enorme riqueza de máscaras mexicanas es que estamos hablando de máscaras que tienen un sentido ritual
no necesariamente teatral, sino más bien de fiesta colectiva, pero no con la representación de tipos, sino más bien o representaciones de santos o representaciones de animales o de espíritus. Tiene un gran vínculo todavía con la parte religiosa o de la superstición, aunque, por supuesto, hay una serie de máscaras que sirven como aproximación a un hecho representativo similar al teatro que tiene que ver con las fiestas católicas. En ese sentido, ahí sí hay un vínculo directo con la cultura europea. Yo creo que es esencial para un actor en su formación integral conocer la relación que se entabla con una máscara. Desde la manera como se contempla una máscara y cómo percibe uno que la máscara lo está contemplando a uno, saber que esa máscara es una persona y que en el momento que uno se coloca esa máscara, uno se convierte en esa persona. Y me parece que la proyección misma de la voz y del gesto, en el momento en que las facciones propias del intérprete quedan ocultas por la máscara y las facciones estáticas de la máscara quedan enfatizadas justamente por la acentuación de los rasgos, eso implica una manera de moverse, desde cómo girar la cabeza, desde en qué sentido proyectar la voz y consecuentemente a partir de la máscara toda la actitud corporal. Eso es algo que lejos de resultarme a mí algo anquilosado, me parece que es uno de los fenómenos más interesantes y estimulantes para una renovación de la escena contemporánea. Al margen de la vigencia de la comedia del arte en una figura tan estimulante e incomparable como Dario Fo, me parece que debemos tener presente que la ópera bufa surge de la comedia del arte al improviso. En sus albores, en el primer siglo de historia, el siglo XVII, la ópera intercala los ingredientes de comicidad dentro de la trama principal, a la manera del teatro isabelino o del teatro del siglo de oro español, es decir, como momentos de distensión. Cuando la ópera bufa adquiere una identidad autónoma, lo hace con base en la comedia del arte al improviso. Así que es totalmente imposible entender una ópera como Las bodas de Fígaro de Mozart o una ópera como El elixir de amor de Donizetti sin tener en cuenta que los personajes provienen de las máscaras, de máscaras regionales italianas que se convierten en un producto de exportación, por así decirlo, y en un legado para Occidente entero que se renueva sin cesar. No creo que tengamos en este momento un dramaturgo a la manera de un Gozzi o de un Goldoni, por ejemplo, que retomen propiamente una tradición ancestral, pero me parece que la manera como la comedia del arte al improviso sigue nutriendo el teatro es justamente por la acumulación de experiencia y por la renovación que implica el hecho escénico, no solamente con la relectura de los grandes textos clásicos de la comedia, sino ante todo con la actitud. Es decir, actuar e interpretar, lo mismo que jugar, tienen inicialmente el mismo origen verbal o el mismo sustantivo. Es decir, en francés se habla de jouer, un jeu es un juego, es una obra escénica. Jouer es interpretar, es jugar, es actuar. Lo mismo spielen en alemán, y todo esto viene del concepto de ludus. Entonces el juego escénico, el ludus caenicus de los latinos, justamente tiene su arraigo con la idea de la comedia del arte al improviso. Me parece que es uno de esos fenómenos que explica el hecho teatral de manera absolutamente prístina. Amigos, retomamos con Cantinflas y su máscara. María Pia. Pues sí, cualquiera en cierta forma se puede disfrazar de Cantinflas o disfrazar de Clavillazo, porque tienen unos elementos característicos en su vestuario y hasta un poco en su cara, no máscara propiamente. A mí me tocó
conocerlo personalmente, Cantinflas. Era un señor impecable, con unos lentes bien grandes, con un saco cruzado, inmóvil así, y no tenía nada que ver con su personaje. Ahora, el personaje de Cantinflas está influido directamente por la comedia del arte. Definitivamente, sí. O sea, es una consecuencia de haber iniciado en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVII, de este teatro cómico, de este teatro popular, de este teatro que es también el de las telenovelas baratas y de las películas baratas. O sea, las mismas historias siempre con unos personajes prototípicos, hasta los que no llevan máscara propiamente, son personajes prototípicos. Recordámonos de, bueno, en Italia teníamos a Aldo Fabrizia y a Beninchi, eran papá y mamá porque eran gordos ambos. Aquí tenemos la abuelita de México, ¿no? Sara García, que también la conocí, y era la abuelita igual en todas las películas. Nada más quiero retomar, cuando dices que son baratos, no es porque no estén bien hechos, no, sino porque es de acceso más abierto, fácil para todos. Gracias por la corrección. Porque la tienes toda luego se entienden cosas toda que la no razón son. que no se entienda al revés, o sea, accesibles. Accesibles. Ahora, todos. ¿tú has presenciado la comedia del arte tal como se supuestamente fue en sus orígenes? ¿Es posible conocer el fenómeno? Ya no se hace definitivamente. Ni siquiera por razones históricas. No, a mitad de 1700, Carlo Goldoni puso un término a esto porque se había vulgarizado, pero vulgarizado en el sentido clásico de la palabra, o sea, cosas... popularizado. No. Se fue muy al obsceno, demasiado obsceno. Se fue muy al obsceno, muy a lo barato, realmente en el mal sentido. Y él quiso crear y creó un teatro burgués, un teatro que los actores aprendieran el papel y que tuvieran un personaje definido. Pero inicialmente, como la gente estaba acostumbrada a los arlequinos y a los pantalones, él insertó estos personajes en sus comedias, pero los obligó a aprender el papel, a actuar, no a improvisar. Pero habiendo las máscaras, y yo conozco a buenos escultores de máscaras en Europa, sí, creo que se puede rescatar, no se puede. He visto cosas nuevas con máscaras en las que los actores van en una línea más sobria, en el sentido no cayendo en la obscenidad. Vuelvo a repetir, creo que son escrituras muy... Las comedias de Goldoni hacen esto. Y Dariuffo, ¿no? Y las máscaras se pueden usar. Cualquiera puede volver a crear estos lineamientos. Sí. Dariuffo en Italia estuvo otra vez revaluando la improvisación. Bueno, pues el tiempo, como siempre, ha volado. Pues sí. María Pía Lamberti, muchas gracias por haberte tenido. Gracias en esta a ustedes grata por haberme conversación. invitado con esta mala voz. No. Nos vamos, querida Renata. Amigos de la Ruta del Teatro, los esperamos para una nueva estación.